Bienvenidos a esta lección en donde hablaremos del polimorfismo por sobrecarga, un mecanismo de la programación orientada a objetos que permite que un mismo método tenga diferentes versiones de él mismo. La palabra polimorfismo viene del griego y significa muchas formas, que se refiere a la capacidad que tiene un objeto o entidad de adoptar diferente morfología. En el caso de la programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la capacidad que tienen los objetos de adoptar diferente comportamiento dependiendo de cómo se manipulen. Esto se aplica también para los métodos, en donde la única condición para que sean polimorfos es que puedan interpretar los mensajes que le llegan. El concepto de polimorfismo puede resultar un poco intimidante al inicio, ya que la propia palabra parece referirse a algo muy complejo o abstracto. Sin embargo, como vamos a ver, realmente es un mecanismo muy simple de implementar y que por otro lado nos permite tener métodos muy útiles y muy flexibles en nuestras clases. El polimorfismo por sobrecarga se refiere a la capacidad que tienen los métodos de tener diferentes versiones con el mismo nombre de acción. El polimorfismo por sobrecarga es exclusivo de los métodos. La sobrecarga de los métodos implica poder escribir diferentes versiones de ellos, pero manteniendo una firma diferente para cada uno. La firma de los métodos está compuesta por el nombre, la lista de parámetros y el tipo de los parámetros. Esto es algo que hay que tener en mente todo el tiempo que se quiera aplicar sobrecarga, ya que la única condición para que esto se pueda hacer es que ninguna de las firmas de los métodos se repita. En el caso particular del lenguaje Java, este decide qué versión del método va a ejecutar dependiendo de los parámetros que se le proporcionen. Esto se hace de manera dinámica, lo que se conoce como un enlazado dinámico. Veamos un ejemplo en donde se puede utilizar el polimorfismo por sobrecarga para resolver el problema que tenemos. Imaginemos que tenemos una clase que permita sumar de manera aritmética dos valores enteros. Como se puede ver en el código, el cuerpo de la clase calculadora tiene un método que se llama sumar. Este método recibe dos argumentos de tipo entero y lo que regresa precisamente es la suma aritmética. Esta clase calculadora versión 1 la iremos modificando conforme vayamos avanzando en nuestro ejemplo, de tal suerte que tendremos la versión 1, la versión 2 y así sucesivamente. En el código también se puede apreciar la clase calculadora versión 1 test, que es una clase que su única finalidad es permitir que se ejecute nuestro programa creando una instancia de la clase calculadora versión 1 e invocando al método sumar. En este caso, el resultado del método sumar lo vamos a imprimir en consola. Este código funciona perfectamente. Sin embargo, ¿qué pasaría si quisiéramos sumar ahora dos valores, pero con decimales? Cuando tratamos de compilar nuestro programa, recibiríamos un error por parte del compilador indicándonos que no existe ningún método que reciba valores dobles. Solo tenemos un método que recibe valores enteros. Por tanto, el programa no compila y nos genera un error hasta que lo podamos corregir. Aquí es donde entra en funcionamiento el polimorfismo por sobrecarga. Si bien pudiéramos hacer otro método que se llame diferente y que reciba valores de tipo doble para sumarlos aritméticamente, la idea es que la función no cambia, la función sigue siendo la misma, queremos sumar. Entonces, aplicando sobrecarga,
pudiéramos hacer una nueva versión de nuestra clase calculadora, ahora llamada calculadora versión 2, que tuviera una versión del método sumar, manteniendo el mismo nombre, pero que reciba como parámetros dos valores de tipo doble y a su vez nos regrese la suma aritmética de esos valores. En el código de nuestra calculadora versión 2 tenemos este método ya implementado. También vemos en el cuerpo de la clase calculadora versión 2 test que esa clase crea una instancia de nuestra clase calculadora versión 2 y que invoca ambos métodos sumar con números enteros y sumar con números dobles. Vemos que en ese caso el código ejecuta perfectamente y que en consola mostraría el resultado de las sumas. Pensemos ahora, ¿qué pasaría si queremos sumar dos valores enteros pero que están en formato de cadena? Si quisiéramos usar el método sumar proporcionando esos dos valores, obtendríamos también un error del compilador, ya que no existe ninguna versión del método sumar que admita strings. Para ello, tendríamos que modificar nuestro programa tal como aparece nuestra versión 3 de la calculadora. En ella se puede apreciar que existe ahora una nueva versión del método sumar, pero que recibe dos parámetros de tipo cadena, de tipo string. Sin embargo, si nosotros quisiéramos sumar esas dos cadenas, no estaríamos sumando sus valores propiamente, estaríamos haciendo una concatenación de cadenas y no es lo que queremos. De tal suerte que, como se puede ver en la implementación del método, se hace una conversión de un valor cadena a un valor entero. Para ello, utilizamos la clase integer, la cual trae un método que permite convertir números enteros en formato cadena a valores enteros para así poder operarlos aritméticamente. Una vez hechas estas conversiones, el método debería regresar la suma aritmética de los parámetros. También tenemos la clase calculadora versión 3 test, la cual crea la instancia de nuestra calculadora e invoca las diferentes versiones del método sumar, proporcionándole valores enteros en la primera llamada, valores dobles en la segunda y finalmente valores enteros pero en formato cadena. En este caso, nuestro programa se ejecuta correctamente y mostraría en consola el resultado de las sumas. Como se puede apreciar, todos los métodos tienen el mismo nombre, pero una firma diferente, es decir, tienen una lista de parámetros de diferente tipo. ¿Qué pasaría si ahora quisiéramos sumar valores decimales en formato cadena? En este caso, como podemos ver, el compilador no genera ningún error. El compilador funciona. El problema es que cuando se ejecuta el programa vamos a recibir una excepción. Las excepciones son errores que ocurren en tiempo de ejecución. Y el error particularmente que va a generar este programa es una excepción de tipo Number Format Exception, es decir, hay un problema al tratar de hacer una conversión. El mismo intérprete de Java nos indica que hay un problema, puesto que se recibió sí una cadena, pero esa cadena contiene un valor con puntos decimales. Y si nosotros revisamos la implementación del método que recibe strings, asume que son enteros. Ahí es donde tenemos este problema. Llegado a este punto, es muy probable que estén pensando en que necesitamos construir otra versión del método sumar que reciba dos strings, pero que en lugar de convertir de cadena a entero, convierta de cadena a doble. Siguiendo esa lógica, podemos ver cómo quedaría ese método implementado en esta nueva versión de nuestra calculadora.
Cuando nosotros tratamos de compilar esta versión 4 de nuestra calculadora, nos vamos a dar cuenta que el compilador nos va a marcar un error. ¿Cuál es ese error? Bueno, pues es que ya existe un método con la misma firma que queremos usar. Alguien se pudiera preguntar, pero bueno, esta versión del método está regresando un doble y recibe 2 cadenas. Recuerden, la firma de un método está constituida por el nombre del método, la lista de argumentos y el tipo de argumentos, lo cual significa que ya existe una versión del método sumar que recibe 2 strings, independientemente del valor que vaya a devolver. Por tanto, crear esta versión del método sumar no va a resolver nuestro problema. Entonces, ¿cómo podríamos implementar una nueva versión de sumar que resuelva el problema que queremos? Es decir, que pueda sumar cadenas tanto enteras como de punto decimal. Bueno, pues la respuesta es crear otra versión del método sumar, pero que además de los valores cadena, reciba un tercer parámetro que nos va a permitir, a partir de su valor, decidir o saber qué tipo de conversión debemos hacer. La implementación que podemos ver está en la nueva versión de nuestra calculadora, la versión 5. En este caso, vamos a crear una nueva versión del método sumar que reciba 2 cadenas que serán los valores que queramos operar. Adicionalmente, hemos creado un tercer parámetro de tipo carácter que se llama tipo. Ese parámetro, como podemos ver, se va a utilizar para saber si hacemos una conversión de enteros, de integers, o una conversión de datos de tipo doble. Con unos if muy simples, podemos saber si el valor del atributo tipo es una i de integer, entonces asumimos que lo que viene en cada parámetro cadena, en cada parámetro de tipo string, es un entero. Hacemos la conversión, pero como este método devuelve doble, aplicamos un casting. Esto es solo porque no podemos regresar un valor entero propiamente si el método devuelve un doble. Del mismo modo, si el parámetro tipo tiene una D, asumimos que los valores traen decimales y entonces aplicamos una conversión de cadena a doble y operamos aritméticamente. Adicionalmente, si el parámetro tipo no tiene una I o una D, entonces asumimos que tiene una operación inválida y regresamos un valor de 0. En la clase calculadora versión 5 test, podemos ver que se crea una instancia de nuestra nueva calculadora y se van invocando las diferentes versiones del método sumar. El que recibe enteros, el que recibe dobles, el que recibe enteros en cadena y el que puede recibir enteros o dobles, especificando un tercer parámetro que va a indicar si son enteros o dobles para que el método sepa cómo hacer la conversión. Esta nueva versión, la versión 5 de nuestra calculadora, corre perfectamente y puede ejecutar cualquiera de los métodos sumar que hemos implementado. La salida en consola es el resultado de la suma aritmética de los valores proporcionados. Como se puede ver, el polimorfismo por sobrecarga es un mecanismo muy útil para tener una misma función con diferentes parámetros. En este caso, el intérprete de Java decidirá qué versión del método ejecutar en función de los parámetros que se le proporcionen. Existen muchas clases que tienen implementado polimorfismo por sobrecarga. Una de esas clases es precisamente la clase string. Esta clase, como se puede ver en la imagen, tiene sobrecargado el método valueOf, valor de, el cual permite convertir de un valor determinado a cadena.
En este caso podemos ver que las firmas de los métodos son diferentes, puesto que el tipo de los parámetros también es diferente. Finalmente, existen algunas consideraciones que no debemos olvidar cuando vayamos a implementar polimorfismo por sobrecarga. Estas son las consideraciones. No confundir sobrecarga con sobreescritura. La sobrecarga significa definir nuevos métodos, mientras que sobreescribir significa ocultar un método y darle una nueva definición del mismo. Recordando que la sobrecarga no implica herencia, pero la sobreescritura sí. En esta lección vimos cómo aplicar el polimorfismo por sobrecarga, un mecanismo muy útil dentro de la programación orientada a objetos.